y de todas estas observaciones, que creo que no es menor que viniendo de un tipo que ocupaba un lugar de poder como ocupaba Francisco, que es el Papa, básicamente la religión más importante del mundo, el catolicismo, por su peso. Bueno, desde ese lugar Francisco decía estas cosas. Creo que hoy, si te pones a pensar, digamos, de los 2, 3, 4 players más importantes de la política mundial, Francisco era el único que iba por este camino, ¿no? Porque después lo tenés a Trump, que va claramente en un camino muy opuesto, y bueno, después de Occidente no, pero ya otra mirada con respecto a otros temas, Xi Jinping en China, pero de Occidente... No, con Estados Unidos ¿no? tenía linkeo, si querés, antes con Biden, que además era el segundo presidente católico que había tenido Estados Unidos después de John Kennedy, con lo cual ahí tenías una, pero hoy justamente con la llegada de Trump ahí perdía un aliado. Diego hasta el día de ayer creo que recibió el vicepresidente de los Estados Unidos y remarcó el tema de y todo lo dejó de Garpe un poquito. Sí, J.D. Vance, es el que es, digamos, esto ya es una opinión, por supuesto, pero la peor expresión de la humanidad se ve reflejada en un tipo como J.D. Vance, digamos, la verdad. Así que justo haya sido anteayer el día en el que lo vio, me parece formidable. Bueno, decíamos que tuvo muchísima relevancia en su papado todo lo que tenía que ver con el trabajo que hacían aquellos que trabajan con los más pobres, y es por eso que estamos en comunicación con alguien que también lo ha conocido, es Facu Ribeiro, cura de la Villa Zabaleta. Facundo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buen día, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, primero contanos cómo te pegó esta noticia. La verdad que nos amanecimos, con esta triste noticia y sorprendidos. Si bien veíamos su estado de salud no era el mejor, su aparición pública también nos hizo como ilusionarnos de que podía ir evolucionando hacia mejor, ¿no? ¿Cuál es la influencia que ha tenido Francisco en el trabajo que vos haces? Bueno, yo te diría desde mi juventud, cuando era arzobispo acá en la ciudad, en Buenos Aires, también desde ahí, fue nuestro obispo acá, y siempre alguien muy cercano, muy claro en su mensaje, ¿no? Muy claro y muy cercano, ¿no? O sea, con la experiencia de más atrás, como jóvenes, fue muy fuerte, para la iglesia nuestra, mucho más, cuando fue Papa, pero quiero decir, desde más chico, su mensaje fue muy fuerte, muy influyente. ¿Y por qué? ¿Por qué ese mensaje fue fuerte? ¿En qué influyó? Creo que la cercanía en un lenguaje al actual, digamos, no hablaba, me acuerdo, el acompañamiento a los pibes de Cromañón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerte simplemente un ejemplo, en una celebración, me acuerdo, en un Corpus Christi, a cómo acompañar a las familias, ¿no? Muy claro. En el mensaje y la cercanía, un lenguaje joven, un mensaje actual, ¿viste? No alejado de la realidad de la gente. Y hoy mucho más también del trabajo y el rol que tenemos nosotros acá y las comunidades, ¿no? De las villas. Y digamos, esta influencia que él ha tenido ha facilitado el trabajo de ustedes. ¿Cómo se vio plasmado esto? Bueno, a ver, yo creo que marcó un poco muchísimo, ¿no? Es como si dijera, enderezó quizás el timón marcando un rumbo, ¿no? No porque que estuviera no fuera el correcto, simplemente me parece que dejó un estilo muy marcado. Si recordamos cuando fue el cónclave, ¿no? En el 2013, en medio del proceso de elección, el arzobispo de San Pablo, que dijo esta frase: no te olvides de los pobres, y por eso, una vez nombrado, y el nombre de Francisco, hizo memoria a ese mensaje, ¿no? Bueno, quisiera, dice, una iglesia pobre para los pobres, ¿no? ¿Qué tal, Facu? Walter Garbarino te saluda. ¿Cuán permanente te parece que es el legado de Francisco? Con esto quiero decir, todo lo que Francisco intentó cambiar durante este tiempo, ¿puede venirse abajo frente a una nueva conducción de la Iglesia Católica, o te parece que en los fieles va a estar su legado y que ya hay algo que no se puede ir para atrás? Yo creo que marcó, también nosotros lo vimos como argentinos de otra manera, por cómo lo conocimos, digamos, pero yo creo que lo que se ha
sembrado se seguirá cosechando, ¿no? Yo creo que fue muy fuerte, ¿no? El cambio, si se quiere, de rumbo, ¿no? Y hacia dónde mirar, ¿no? Yo creo que también la mirada que ha tenido ha sido muy abarcadora, ¿no? No dejó a nadie afuera en su mensaje ni tampoco en su praxis, digamos, ¿no? Fue un hombre muy completo, humanamente, espiritualmente, ¿no? Yo creo que eso va a seguir estando. Facundo, ¿cómo te va? Fede Yáñez te saluda, buen día. La percepción previa que teníamos muchos de Francisco cuando era Bergoglio era una persona de jerarquía política, de estar muy metido en la rosca eclesial y también en la rosca política, y quizás después cuando llegó a Papa, bueno, empezó a tener gestos que también ya tenía cuando era obispo, pero que se hacían más visibles. ¿Por qué pensás que le prestó tanta atención a ustedes, a los curas de Opción por los Pobres, a los curas que estaban metidos en las villas, y cuál sería, digamos, el legado que deja en ese sentido? Yo creo que siempre, como te digo, por ahí para nosotros es algo natural, siempre fue muy cercano, lo vimos transitar nuestros pasillos, nuestras capillas, el barrio no era algo ajeno a él, sino era algo común verlo, y hoy con una mirada mucho más agradecida, no solo por lo simbólico, sino por un acompañamiento concreto, ¿no? En momentos muy difíciles, ¿no? Otros curas más grandes que con más historia y más camino en las villas te lo podrán contar, pero yo creo que eso quedó muy marcado, y yo creo que su mensaje, y en esto más que vos decías la palabra esta de rosca, yo creo que es simplemente tener una capacidad de estar como instalado en la realidad, ¿no? Por eso te decía, el mensaje no es un mensaje como alejado de lo que le pasa a la gente, sino bien cercano. Inevitablemente tocas un montón de fibras, ¿no? de la sociedad. Pero son cosas que hay que decir, ¿no? Digamos, eso era un evangelio muy concreto, ¿no? Muy concreto desde el corazón, sencillo pero concreto y profundo, ¿no? Yo creo que es imposible evitar hoy hablar del evangelio sin tocar esos nervios, ¿no? Queda claro, ese Facundo Ribeiro, cura de la Villa Zabaleta. Facu, gracias por este contacto. Te mandamos un abrazo grande. Al contrario, ustedes.